La hipersensibilidad tipo 1 puede dividirse en dos fases, la fase de sensibilización y la fase efectora, que a su vez se divide en temprana y tardía. En la fase de sensibilización, los antígenos que inducen una respuesta alérgica se denominan alérgenos, entre los cuales se encuentran los ácaros, las cucarachas, pólenes, epitelios de animales y hongos. Algunos antígenos, en conjunto con la susceptibilidad biológica o genética del individuo, llamada atopia, puede generar una respuesta alérgica. Cuando los alérgenos son transportados por mecanismos físicos hacia las barreras epiteliales, es posible que sean captados vía endocitosis por las APC, que los degradan y los presentan a los linfocitos TH-CD4 naive. En presencia de interleucina 4 e interleucina 13, estos pueden diferenciarse hacia TH2. Las interleucinas 4 e interleucina 13 promueven además la diferenciación del linfocito B hacia célula plasmática y en consecuencia también estimulan la producción de IgE específica. Es importante recordar que la colaboración entre los linfocitos TH2 y linfocitos B se establece a través de moléculas coestimuladoras. La inmunoglobulina E se encuentra en el sistema inmunológico en dos formas: en membrana, funciona como BCR en los linfocitos B y mediante los receptores de la porción Fc de la inmunoglobulina E sobre los mastocitos basófilos y eosinófilos, que da origen a células sensibilizadas. También se encuentra en estado soluble. Los linfocitos B que expresan inmunoglobulina en su superficie son células de memoria y son capaces de reconocer alérgeno vía BCR, lo que genera una rápida proliferación y síntesis de IgE. La fase efectora temprana es llamada así porque todos los elementos que se desarrollaron durante la etapa de sensibilización están dispuestos para la ejecución de sus mecanismos. Cuando existe reexposición con el mismo antígeno, la síntesis de IgE se realiza con mayor rapidez. La IgE, unida a su receptor específico, localizado en la membrana plasmática de los mastocitos y basófilos, puede interaccionar de forma inmediata con el antígeno y activar dichas células, lo que produce la liberación de mediadores como histamina, prostaglandina y leucotrieno. Los efectos de la histamina dependen de sus receptores, los cuales son H1, H2, H3 y H4, donde H1 es el más relacionado con las manifestaciones clínicas de la hipersensibilidad tipo 1. Se encuentra en la mucosa de la vía aérea, sistema nervioso, músculo intestinal y vascular. La histamina se produce por inflamación caracterizada por vasodilatación, extravasación del plasma, incremento de la adhesión de leucocitos y plaquetas e inducción de la degranulación de mastocitos adyacentes al sitio de activación. Los leucotrienos también están involucrados en la respuesta inflamatoria, los cuales, una vez que están acoplados a los receptores cistenil-leucotrieno tipos 1 y 2, van a inducir broncoconstricción, permeabilidad vascular, aumento en la secreción de moco, reclutamiento de eosinófilos, además de deposición de colágeno en la pared bronquial. La fase efectora tardía se desarrolla de 6 a 9 horas después de la exposición con el alérgeno. Se caracteriza por el reclutamiento de células inflamatorias como eosinófilos, basófilos y linfocitos T a consecuencia de la liberación de mediadores como histamina, leucotrienos, citocinas proinflamatorias y quimiosinas. Los basófilos tienen aproximadamente 2 días de vida. Involucra también factores estimulantes como la IL-3 y la TSLP, que es linfopoyetina estromaltimpínica. La TSL da lugar a un tipo de basófilos que pueden ser activados por una vía independiente a la IL-3 sobre la IgE y participa en procesos patológicos. También la liberación de mediadores preformados y de novo.
Relevante de las patologías de los procesos alérgicos, además de la prueba de BAT, que es Basophil Activation Test. Es importante para el diagnóstico de la alergia a incluso medicamentos o alimentos. También el incremento de número de basófilos se relaciona en forma indirecta con la biota residente en las mucosas y de nuevo directo con los niveles de IgE. El mecanismo de activación más el estímulo de los basófilos involucra al factor Exilium Fraction cristalizante. Eosinófilos. Estos derivan de un progenitor mieloide pluripotencial. Se expresan en su superficie el marcador CD34 más IL5 y el R-alfa, así como el factor de transcripción GATA. La maduración es necesaria en la expresión concomitante del C sobre EB-P-alfa PB1 y en menor grado en el GATA1. Marcadores de superficie son el CRTH2, que es el CD193, y el receptor de 3-alfa cis-L1. El receptor activador de plaquetas, también como el receptor tipo 2 de progesterona. También tienen una amplia gama de mediadores, como son los leucotrienos, C4, el factor activador de plaquetas, y las eotoxinas. Tienen 4 proteínas en los gránulos, que una de ellas es la proteína básica mayor, también la proteína catiótica eosinófila, la peroxidasa eosinófila y la neurotoxina derivada de eosinófilos. Así como los eosinófilos también pueden secretar múltiples citocinas, como la IL-4, la IL-13, la IFN-gamma y la TGF-beta. Los mastocitos participan en la regulación de procesos inflamatorios alérgicos, la remodelación de tejidos e incluso la defensa del huésped. Tiene una distribución tisular y se localizan en el interfaz del huésped y el ambiente. Su ontogenia es similar a los basófilos, pero esta depende de la IL-13. Tras su activación por medio del Exilium Fraction cristalizable y otros receptores para quimiosinas 2. La liberación de los mediadores preformados de sus gránulos
y también aunque pueden ser activados por otros estímulos que incluyen citocinas y el TSR. El sistema inmune es el encargado de proteger al huésped contra patógenos potencialmente peligrosos a través de mecanismos con el fin de mantener un estado de tolerancia a los antígenos exógenos y autoantígenos. La desregularización de estos mecanismos va a conllevar a la pérdida de la tolerancia y por lo tanto al desarrollo de entidades patológicas como el cáncer, autoinmunidad y alergias. Uno de estos mecanismos es la tolerancia central, la cual es la principal utilizada para establecer el repertorio de los linfocitos T mediante selección positiva y negativa. Sin embargo, este mecanismo está incompleto y por lo tanto tenemos a la tolerancia periférica, la cual es regulada por mecanismos intrínsecos y intrínsecos como la energía de los linfocitos T, sesgo de fenotipo y apoptosis, y extrínsecos como los linfocitos T reguladores, citocinas supresoras y factor de crecimiento tumoral beta. Entre las citocinas reguladoras está la interleucina 10, la cual es la principal y es la encargada de la modulación de la respuesta inmunológica y también de la tolerancia linfocítica. Es producida por linfocitos CD4, B y mastocitos. En segundo lugar, tenemos al factor de crecimiento tumoral beta con una función de inhibir la proliferación de células alérgico específicas y aumentar la producción de inmunoglobulina A, la cual es encargada de la vigilancia de las mucosas. Los linfocitos T reguladores tenemos naturales inducidos, la cual los inducidos van a estar inducidos por el factor de crecimiento tumoral beta y va a ser encargado de disminuir la hipersensibilización de las vías respiratorias. La hipótesis de la higiene, la cual sugiere que los cambios en la higiene personal, las mejoras de las comodidades del hogar y la disminución del tamaño de las familias están acompañados por un incremento de la prevalencia de las enfermedades atópicas. Esta teoría afirma que las infecciones en edades tempranas podrían ser benéficas y generar protección contra enfermedades infecciosas en el futuro de la vida. El desarrollo de estas entidades alérgicas no está de todo claro, pero se dice que pueden ser por factores genéticos y ambientales. Esta interacción es dependiente del tiempo y se conoce como fase de sensibilización, la cual consiste en exposiciones recurrentes entre el sistema inmunológico y los antígenos. Existe una segunda fase, la cual es la fase efectora. La anafilaxis está mediada por IgE y tenemos dos vías, la vía alterna y la vía clásica. La vía alterna está mediada por IgE, que actúa en los macrófagos junto con otros mediadores, y la vía clásica está por IgE, que actúa en los basófilos junto con otros mediadores. Después entra el PAF en la vía alterna y en la vía clásica la histamina más el PAF, y esto es lo que nos causa anafilaxis. Los mediadores que entran en la anafilaxis es el factor de necrosis tumoral alfa, IL-1, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8 e IL-9. También entra el complemento que son anafilotoxinas como la C3A, C4A y 5A. También entra histamina, que nos causa vasodilatación, permeabilidad vascular, aumento de frecuencia cardíaca y contracción cardíaca. Y la prostaglandina D2 nos causa broncoconstricción, vasoconstricción pulmonar y coronaria y vasodilatación periférica. La rinitis alérgica y el asma son las principales entidades alérgicas. Estas se dividen en dos, en fases de sensibilización y fase efectora. En la desensibilización tenemos que es la exposición y la síntesis de la IgE,
mientras que en la fase efectora sucede la degranulación de las células. Los mediadores en estas enfermedades son la histamina, bradicinina, leucotrienos y prostaglandina. Que lo que hacen es que aumente la secreción de las células caliciformes causando una constipación. Esto a su vez hace que disminuya el retorno venoso local, estimulan el reflejo innato del estornudo y estimulan el sistema nervioso causando prurito. La marcha atópica es la predisposición personal que tiene cada persona para las alergias. En la primera infancia, lo más común es la dermatitis atópica, mientras que en la segunda es el asma o la rinitis alérgica. En la fisiopatología entran las citocinas de las TH2, que es la IL4, IL5 e IL13, que estas lo que causan es la ruptura de la barrera epidérmica. Los métodos diagnósticos para las enfermedades, uno de ellos es la prueba cutánea, la cual es rápida, reproducible y segura. Esta va a consistir en reproducir el mismo fenómeno de la hipersensibilidad tipo 1. Con esta se valora la sensibilización a alérgenos, que está mediada por la respuesta de inmunoglobulina E. La aplicación de alérgenos, que en este caso se llaman alergoides, se pone una pequeña gota a 15 grados sobre la epidermis. Entonces el antígeno tiene que quedar expuesto por 2 minutos. Y ya al final se ve la observación de aparición de ronchas. Esta prueba es muy eficaz en el caso de la rinitis alérgica y del asma alérgico. Otra prueba es la cuantificación con inmunoglobulina E. Esta más que nada va a consistir en una medición de inmunoglobulina E sérica que está presenciada contra diferentes tipos de antígenos, ya sea bacterias, epitelios o pólenes. Esta prueba es más sensible y más específica que las pruebas cutáneas. Este tipo de método diagnóstico, la inmunoglobulina E va a tener un papel fundamental, ya que se va a emplear cuando existen condiciones que impiden la prueba cutánea. Otro método de diagnóstico es la prueba de provocación nasal con el alérgeno. Esta prueba de provocación se puede interpretar de dos maneras. Puede ser de forma objetiva, mediante el flujo nasal que se observe, o de forma subjetiva. Obviamente, esta prueba va a ser menos lesiva y de igual manera va a reflejar efectos de la exposición natural, donde se van a presentar niveles de interleucina 4, 5, 9 y 13 a las 8 horas. Va a haber un aumento de la interleucina 5 y va a haber una quimiotaxis de eosinófilos. Terapéutica de las enfermedades alérgicas. En la actualidad se estima que 10 al 40% de la población mundial padece alguna enfermedad alérgica. El tratamiento para estas entidades consiste en evitar el alérgeno, tratamiento médico o inmunoterapia alérgica. Antihistamínicos. Eliminan los síntomas de la alergia al unirse al receptor H1 y bloquearlo. Esto limita la actividad de los mastocitos y los basófilos y tienen una vida media corta. Cromonas. Su mecanismo consiste en la estabilización de las membranas de las vesículas que contienen los mediadores preformados de los mastocitos. Con ello buscan limitar su secreción y sus efectos alérgicos. Antileucotrienos. Estos bloquean los receptores de CYSLTI dispuestos en la membrana del epitelio nasal y bronquial. Impiden el acoplamiento de sus ligandos LTC4 y LTD4 y evitan el desarrollo de los mecanismos inflamatorios antes mencionados. Corticosteroides. Estos entran al citosol de las células y se unen al receptor citosólico para glucocorticoides. Estos poseen actividades antiinflamatorias, lo que reduce la inflamación y la síntesis de interleucina 1 beta, la interleucina 6 y interleucina 8 y promueve los mecanismos antiinflamatorios. Anti-IgE.
El alfa IgE monoclonal disminuye los niveles de IgE, lo cual causa una regulación negativa. Disminuye la presentación antigénica de células dendríticas, mastocitos y basófilos. Sus efectos duran 7 días. Antiinterleucina 5. Se da la unión a interleucina 5, lo que interfiere el receptor ILSR de eosinófilos, disminuye su cantidad y los mediadores que producen, como por ejemplo la cationina eosinofílica y la neurotoxina derivada de eosinófilo. Inmunoterapia alérgica específica. Con la inducción de interleucina 10, disminuye el MHC11 y aumenta el umbral de activación. Además, aumenta la degranulación de mastocitos y basófilos. Los mediadores de la inflamación son bloqueados. Tiene diversos beneficios, como disminución en el riesgo de asma, disminución en el riesgo de anafilaxias y disminución en los factores quimiotácticos, además de una mejora en la calidad de vida. Es utilizado desde hace alrededor de 100 años y es el único capaz de modificar la enfermedad alérgica.